Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a ver cómo funciona la anisotropía en Unreal Engine. Primero veremos un poco de teoría para saber cómo funciona el fenómeno físico y después veremos unos cuantos ejemplos de cómo utilizar el pin de anisotropía y el pin tangent en Unreal Engine, ya que creo que es un tema que no está muy bien documentado. Así que, dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con el tema de la anisotropía. Como ya he mencionado, es un tema que no está muy documentado y pienso que no está muy bien explicado en el contenido que ya existe en YouTube, así que vamos a ver un poco en qué consiste la anisotropía y cómo podemos usarla en Unreal Engine para conseguir unos buenos resultados. Lo primero que tenemos que entender es que la anisotropía es una propiedad de los materiales que cambia con la dirección. Eso quiere decir que si nosotros, pues como aquí, vamos moviendo la cámara o el objeto, si tiene alguna propiedad anisotrópica, irá cambiando según el cambio de la dirección de cámara o al ver desde una perspectiva distinta el objeto. En Computer Graphics, concretamente, normalmente se refiere a reflexiones, a brillos especulares en superficies que no están completamente pulidas. Para entenderlo, primero tenemos que ver la diferencia que hay entre isotrópico y anisotrópico. Un material isotrópico es que, en este caso, hablando ya del brillo especular, lo refleja uniformemente en todas las direcciones, ¿vale? Como vemos aquí, en este material isotrópico. En cuestión de la perspectiva de cómo se comporta la luz en ese punto de la superficie, pues como vemos aquí tenemos el lóbulo especular, simplemente la luz que se ve reflejada en el punto, pues emite un lóbulo especular normal y corriente que tiene una apariencia pues redonda, ¿no? Generalmente desde donde vemos nosotros el brillo especular, desde la perspectiva de cámara, puesto que se propaga uniformemente en todas direcciones, más o menos. En cuanto a la anisotropía, básicamente es que esos brillos especulares no son uniformes y dependen de la rotación o la dirección de cámara de la superficie. Como vemos aquí, según vamos rotando el objeto, esta vez el brillo especular va cambiando, como podéis observar. Eso es lo que viene a ser la anisotropía. Concretamente, lo que pasa es que los reflejos normalmente se ven estirados en la dirección perpendicular a lo que son microfibras o las scratches que tengamos en la superficie. Entonces, concretamente, los surcos también, en el caso de un CD o de otros ejemplos que veremos más adelante, vamos a ver que ese brillo especular se ve estirado en la dirección perpendicular a la de los surcos. Como podemos ver aquí, en la visión subpíxel, vemos que realmente a un nivel más profundo que el que vemos desde nivel píxel, pues vemos que simplemente estas zonas crean múltiples brillos especulares, dependiendo de la fibra o el surco en el que da la luz, y eso hace que luego desde la perspectiva macro veamos pues ese brillo especular estirado. Normalmente, como en este caso los surcos van en la dirección de la tangente, pues veremos ese brillo estirado perpendicularmente en la dirección de la bitangente, que es la flecha azul. Entonces esto es un poco lo que pasa físicamente. ¿Por qué las superficies anisotrópicas reflejan la luz como la reflejan y por qué vemos esos brillos estirados y demás? Normalmente suele ser por imperfecciones en la superficie que crean esos surcos, esas fibras que podría ser, por ejemplo, en tela. En el caso de los CDs o vinilos es porque ya sabéis que se almacena la información en esos microsurcos. Entonces, pues bueno, se crean estos brillos especulares estirados, generalmente. En cuanto a Unreal Engine, vamos a tener dos pines en los materiales. Uno es el de Anisotropy, que va a controlar la fuerza del efecto de anisotropía. Básicamente va a ser un parámetro
que va a ir en el rango de -1, 1 y que lo que va a decir es si los brillos especulares se van a ver estirados en la dirección de la tangente o en la dirección de la bitangente. Concretamente, es el parámetro que va a decir un poco cómo se va a estirar ese brillo, qué cantidad de estiramiento y también en qué dirección van lo que son esos microsurcos y por lo tanto en qué dirección indirectamente se va a estirar el brillo especular. En concreto, con 0 tenemos que es una superficie isotrópica en el pin de anisotropy. Con 1 va a ser anisotrópico en la dirección de la tangente, o sea, va a estirar el brillo especular en la dirección de la tangente. Y con -1 va a ser anisotrópico también, pero lo va a estirar en la bitangente. Así que eso es un poco lo que significa este parámetro y para qué vale. Recordad que para que esto funcione, la superficie tiene que ser imperfecta, no puede ser una superficie pulida a la perfección como es un espejo. Entonces, la roughness no puede ser 0, tiene que ser 0 con algo, lo que sea. Muy bien, pues vamos a ver el ejemplo con una esfera muy simple para entender un poco cómo funciona la anisotropía. Esto es un material normal y corriente, por lo tanto tiene en el pin de anisotropy 0, si vemos el material aquí es bastante sencillo, lo único que tiene es aquí un base color, un parámetro metallic, parámetro roughness y luego tenemos aquí el pin de anisotropía conectado. Así que una vez que tenemos ese setup de material, ya podemos coger y variar el parámetro de anisotropía y ver cómo afecta. Como vemos, al estirarlo, estamos consiguiendo que los reflejos se estiren en la dirección que le estamos pasando en la tangente, de lo cual ya hablaremos después. De momento, lo único que queremos ver es que se estira en la dirección de la tangente, cosa que en el ejemplo que pusimos de teoría el estiramiento era perpendicular a la tangente, pero aquí en Unreal la implementación utiliza pues eso, que un valor de 1 sea estirar el reflejo especular en la dirección de la tangente. Mientras que si nos vamos al valor negativo, vemos cómo se estira en dirección perpendicular a la tangente, ¿vale? Que en este caso sería la horizontal. Así que, como vemos, si vamos a 1 se estira horizontalmente, si nos vamos a valores negativos se estira verticalmente, que es lo que tiene que pasar. Y en 0 tenemos simplemente la anisotropía original, en la cual los reflejos especulares y los brillos especulares no se ven deformados. En nuestro segundo caso tenemos un vinilo que tiene un mapa de anisotropía, que ya hablaremos después de los flow maps, pero aquí tenemos el valor de anisotropía también y lo podemos modificar y como vemos se estira más o menos en la dirección de la tangente en función de la cantidad que aplicamos en anisotropía. Si vamos a valores negativos, de nuevo se estira de forma perpendicular a la tangente. Así que vamos a dejarlo como estaba, un punto intermedio. Por último tenemos otro material distinto con un flow map distinto y por lo tanto la anisotropía también va a cambiar y podemos ir aumentándola o disminuyéndola y también podemos ir en negativo para hacer pues anisotropía perpendicular a la tangente. Como veis, pues en 0 eliminaríamos el efecto de nuevo y quedaría simplemente metal normal y corriente sin hacer uso de ese mapa de anisotropía. Muy bien, pues ahora que hemos visto cómo funciona el pin anisotropy, vamos a ver cómo funciona el pin tangent, que básicamente controla la dirección de los surcos y por lo tanto controla la dirección también de estirado de los reflejos especulares. Entonces, pues básicamente esto nos va a permitir a lo largo de una superficie o en general si metemos un vector constante cambiar la dirección de estiramiento de lo que es los reflejos especulares. Así que básicamente pues se llama flow map o comp map porque se utiliza a veces para pelo también, como veremos al final.
Entonces nos va a permitir, pues en función del color de los canales rojo y verde de una imagen, definir vectores dirección en espacio tangente para deformar ese reflejo especular. Necesitamos, es importante decir, coordenadas entre -1 y 1, mientras que en una imagen vamos a tener un rango de 0 a 255 o de 0 a 1. Entonces tenemos que pasar de ese rango a -1, 1, entonces las equivalencias son las que vemos aquí abajo, que serán el -1 es equivalente a 0 en un mapa de color normal, el 0 va a ser equivalente al 127 y el 1 al 255. El canal azul pues se va a ignorar. En el caso que veis aquí, pues simplemente lo he puesto a 1 en todos los lados, con lo cual pues simplemente se parece, como tiene la misma pinta más o menos que un normal map, de hecho es similar a un normal map pero para otro propósito. Y si queréis ampliar las direcciones, tenéis aquí los colores que ya os he puesto, cada dirección y el color que lleva aparejado. Entonces simplemente pues lo tenéis muy fácil, es coger un color picker y si quisierais pues pintar una textura con esos colores podríais. También se pueden crear en Substance, pero bueno, esto está un poco fuera del scope de este vídeo. Es importante destacar que la convención de coordenadas de la U y la V, que al fin y al cabo pues en el canal R vamos a estirar en la dirección de la U y en el canal G vamos a estirar en la dirección de la V, pues es importante saber que la convención de coordenadas empieza con la esquina superior izquierda. O sea, el 0, 0 es la esquina superior izquierda, con lo cual si queremos estirar horizontalmente sería 1, pero si quisiéramos estirar en esta diagonal tendríamos la U, que sería 1, pero la V normalmente pensaríamos que sería -1, ¿no? Porque está hacia abajo en la gráfica, pero no. En este caso sería 1, 1, sería estirar en esta dirección. Así que mucho ojo con eso porque la convención de coordenadas no es la habitual de valores positivos hacia arriba en el eje vertical, con lo cual esto puede llevar a error fácilmente. Así que muchísimo cuidado con esto porque si tenemos resultados raros cuando vamos metiendo nuestros flow maps o poniendo a la tangente con una constante, se puede deber a este factor. Entonces simplemente aquí vamos a ver cómo utilizarlos y cómo hacer que funcionen en Unreal Engine porque no es trivial y no está documentado en casi ningún sitio. Con lo cual espero con esto aclarar todas las dudas que pueda haber, que podamos tener hasta ahora. El efecto que tiene este flow map en un objeto, en un disco, es este que veis aquí, que tenemos esa animación que muestra cómo se iría estirando ese reflejo especular, esa highlight especular. También tenemos todo tipo de mapas, no solo el anterior, que era un poco un mapa de debugging, más que para que vierais vosotros cómo estirar en distintas direcciones. Pero aquí tenemos uno pues, que es muy habitual en cajas de herramientas industriales, a veces en guitarras se utiliza este tipo de patrón, que es lo que vimos ya en el ejemplo, precisamente. Y el resultado, pues como visteis ya, es similar a este de aquí. Así que ya no me paro mucho porque ya lo habíamos visto. Por último tenemos el caso del pelo, que también se ve afectado por la anisotropía. Ya veis cómo tenemos los surcos, las strands de pelo en esta dirección y el reflejo se estira en esta dirección, que es perpendicular a la dirección de las strands de pelo. Un flow map para pelo se vería más o menos de esta manera, ¿vale? Y produciría los resultados que vemos a la izquierda. Muy bien, pues ya de vuelta en Unreal vamos a ver cómo afecta el ping tangent, que podemos ver cómo se conecta. Simplemente son dos constantes y básicamente luego un append para crear un vector 2D y se lo pasamos al ping tangent en el material. Este es el material más simple que podemos crear y vamos a ver, subiendo la anisotropía, cómo podemos modificar la dirección del estirado del reflejo especular en el material. Así que simplemente si ahora cogemos y utilizamos el tangent X, como veis se estira horizontalmente.
Si me voy en negativo, verticalmente, como tiene que ser. Entonces, si la tangente es 1, 0, o sea, hacia la derecha, veíamos que era el número positivo. Y por cierto, si queréis, vemos cómo van las Vs también, para que veáis. Ya veis que el 0 en las Vs está aquí y va hacia 1 en el eje X, aquí, y el eje vertical es desde 0 hasta 1. Entonces ya veis que básicamente con esto podemos ver, pues al modificar la tangente, si le ponemos 1 va a ir en esta dirección, en el eje X, y si le ponemos 1 en el eje Y va a ir en esta otra. Entonces con esto pues podemos ver cómo va a evolucionar. Entonces vamos a probar ese eje Y A1, cómo va a quedar. Ponemos la tangente A1 y ahora vamos a variar la anisotropía y ya veis que se estira verticalmente. Así que hasta ahora todo correcto. Si lo queremos estirar en diagonal, vamos a tener que utilizar 1, 1, que ya vimos que era la diagonal, era hacia abajo porque el eje positivo viene así. Entonces, 1 positivo en la X va hacia aquí y 1 positivo en la Y va hacia abajo. Si por el contrario quiero cambiar la diagonal, tendría que poner -1 aquí y con eso me va a cambiar para el otro lado. Entonces, con eso pues ya más o menos vais viendo cómo se puede estirar y encoger en función de la dirección que le estamos pasando con ese vector dirección. Si quiero, por ejemplo, estirarlo verticalmente, solo tengo que poner el eje X a 0 y la Y a 1 y con eso se va a estirar verticalmente. Y por cierto, si por ejemplo ponemos en un eje que se estire, por ejemplo horizontalmente, ya veis que si ahora simplemente muevo la tangent no tiene ningún efecto en principio, porque simplemente esto representa la dirección. Así que ahora al mover el factor tangent, la dirección no está cambiando y por lo tanto no estoy moviendo nada. Lo que define cuánto se estira es la anisotropía. Y por supuesto ahora puedo empezar a subir o bajar la Y para conseguir las direcciones intermedias. Ya veis que básicamente esto es la lógica que tenemos detrás de estos parámetros. Por supuesto, podemos tener otro tipo de textura anisotrópica, como ya habíamos comentado, un flow map, que para eso pues vamos a escoger nuestro disco de vinilo y recordad que en este caso el vinilo va a tener, vamos a ponerlo más centrado, va a tener un control de anisotropía que nos va a permitir ampliar o disminuir el stretching. Recordad que aquí los surcos van en esta dirección, así que al ir en esta dirección recordad que estiramos perpendicularmente, que es lo que se está diciendo con el flow map. Muy importante, en los flow maps hay dos maneras de montar el material. La más precisa y la de más calidad es escoger en Compression Settings Vector Displacement con RGB a 8 y desactivar ese RGB. Pero esto nos exige luego en el material una función que tiene que encargarse de calcular, de hacer esa normalización y dejar, en vez de en el rango de 0 a 1, en el rango de -1 a 1, esas tangentes. Este switch simplemente es para activarlo o desactivarlo y poder ver la diferencia. Y simplemente pues luego el pin tangent iría conectado directamente a tangent y ya está, en un caso normal que no tuviéramos ese activado y desactivado del flow map. Entonces simplemente una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es ver un poco de qué va esta función. Tenemos aquí simplemente un sampleo de textura, esto no tiene nada especial, y un escalado de Vs, pero eso no es lo importante. Lo importante es que lo que tenemos que hacer es la normalización, pasar de 0 a 1 a -1 a 1, que se hace multiplicando por 2 y luego restándole 1, y luego quitar el canal, hacer una máscara del resto de canales y quitar el canal azul. Con lo cual, de ahí, con esa multiplicación por 1, 1, 0, ya vamos a esa salida, que es lo que se conectaría al pin tangent, que ya sería correcto. Y ya vemos cómo, pues cuando le damos ahí al play, vemos cómo nuestra anisotropía puede incrementar, hacerse más estirado el brillo especular o menos estirado. Y ahí tenemos pues cómo afectan todos
todo lo que es el tangent map o el flow map a cómo se estira el brillo especular. El resto del material es bastante straightforward, no tiene mucha cosa, ya veis que simplemente tiene un base color, un mapa metallic, mapa roughness y luego el pin de anisotropía, que es un parámetro que podemos modificar nosotros. Así que ya veis que es muy simple. Y ya pasando al último ejemplo, el de nuestra guitarra, ahí vemos el último elemento que de nuevo tiene un mapa tangente distinto, que era el que habíamos visto antes. De nuevo es ampliado con Vector Displacement para máxima calidad y sRGB, y en el material simplemente pues vamos a tener de nuevo un material muy simple que recibe una tangente y recalcula esos vectores y lo conecta simplemente al material tangent, y luego tenemos un pin de anisotropía, pin de roughness, pin de metallic y un base color. Así que como veis es bastante sencillo y no tiene ninguna complicación. De nuevo, pues si variamos la anisotropía ya veis cómo afecta al material, y de nuevo tened en cuenta que la anisotropía afecta a la cantidad y no a la dirección de stretching. Así que pues simplemente lo vamos a dejar como estaba, a 0,25, algo sutil, y ya veis cómo afecta a la guitarra y a esa parte metálica de la guitarra, que ya veis que hace que tenga ese toque de aluminio cepillado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, el tema de la anisotropía es bastante complejo en Unreal Engine y si no nos lo explican es difícil cogerlo de primeras. Ahora que tenéis este vídeo, espero que no tengáis ningún tipo de problema, así que ya sabéis, si os ha sido útil, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos.